Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Hasta este momento, y digo hasta este momento porque después de esto puede pasar también, ya son 231 tiroteos en Estados Unidos en lo que va del año. Solo el de Texas, donde se asesinó a 19 niños, ha generado noticia global, mundial, general. Todos los demás pasan a un segundo plano y a veces hasta un tercer plano y a veces ni siquiera se informan. Y el presidente de ese país, el señor Joe Biden, ha pedido mayor control al armamento de libre uso, pero es el mismo mandatario, el mismo presidente que pidió 40.000 millones de dólares para alimentar de armas a Ucrania y con ello intentar doblegar a Rusia. ¿Cómo se entiende esta realidad del armamentismo estadounidense? De esto queremos conversar con la experta en asuntos de seguridad, Victoria Unzueta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla de nuevo por acá, Victoria. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, a sus órdenes. Bueno, estos datos que le acabo de dar, ¿qué le dicen a usted? ¿Cómo se entiende más de 230 tiroteos en menos de medio año en un país como Estados Unidos? Bueno, esto nos habla evidentemente de un proceso de violencia interna, de división interna muy importante, pero también nos habla de la importancia que tiene el lobby armamentista dentro de la política norteamericana. Esta situación no es nueva. Cada vez que se produce un tiroteo masivo en donde las víctimas o son estudiantes o son niños o son personas de las minorías, se producen toda esta serie de reacciones que sin embargo terminan acalladas a final de cuentas por el gran poder político que tienen los lobbies, el lobby armamentista. Y en el caso específico, en este momento, me parece muy complicado que se avance en alguna situación, dado que nos encontramos en una situación de campañas electorales, de un proceso electoral, y estas empresas aportan muchísimo dinero a las campañas de los candidatos, particularmente republicanos, pero no solo. Pero Victoria, ahí, eso es una parte importante que usted menciona, pero la otra es el comportamiento de jóvenes, de personas, digamos, voy a decir esta palabra un poco fuerte, enajenadas hasta cierto punto, porque el comportamiento también da cuenta de algo. ¿Por qué van a escuelas, a colegios, a sitios donde hay jóvenes, estudiantes y los asesinan? ¿Qué hay en ese comportamiento? ¿Cómo se explica frente, no ya ni siquiera a Estados Unidos, hay un montón de análisis, frente al mundo ese comportamiento? Porque si estos tiroteos ocurrieran en Venezuela, en Argentina, en Cuba, por decirlo de alguna manera, sería prácticamente un pedido de invasión inmediato. Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración dos cuestiones. La primera es que ni la realidad latinoamericana es la misma a la realidad de los Estados Unidos. No tenemos el mismo acceso a las armas y tampoco tenemos la misma cultura, digamos, en este sentido. Entonces, me parece que ponerlos en la misma balanza no es lo adecuado, porque es cierto, o sea, no se producen de ese tipo de cosas, pero sin embargo, en México apenas la semana pasada hubo la amenaza de un menor que iba a llevar un arma a la escuela y que alzó todas las alarmas posibles. Afortunadamente se evitó, pero sí hay como la réplica de las acciones. Me parece que el asunto de reducirlo a una cuestión de acceso a las armas tampoco es lo adecuado. Me parece que es un problema social que tiene en los Estados Unidos en relación particularmente con la división interna y la confrontación que se ha producido a partir de las diferentes posturas políticas en relación con las minorías, con los grupos étnicos, con los inmigrantes, que esto ha generado también un fuerte rechazo y una confrontación que a final de cuentas termina reflejándose en unas confrontaciones, en las matanzas, en los tiroteos, porque el acceso a las armas es mucho más
mucho más fácil que en otros lugares. Sin embargo, me parece que no es un problema fácil de abordar, me parece que hay que tratarlo de diferentes ángulos y me parece que desde el punto de vista de particularmente la política de seguridad, sí sería muy importante para los estadounidenses avanzar en el camino de la restricción en el acceso, sobre todo a las armas de alto poder. Claro, y ahora entonces en un tercer nivel de análisis uno podría pensar que también aparte del armamentismo, de la industria, del lobby, de las armas, el comportamiento social, incluso hasta psicológico de determinados sectores sociales, se podría sumar lo otro que es una permisibilidad alrededor de ciertas conductas que no son evaluadas, que no son analizadas. Podemos hablar incluso, esta es una especulación mía por supuesto, de un problema también de salud pública, un problema de salud mental pública. Claro que sí, me parece que es evidente que el problema tiene que ser abordado desde todos los puntos de vista que pudieran aportar en la solución del problema. Y me parece que las limitaciones que se pusieron a los planes de salud, sobre todo en el cuatrienio anterior en los Estados Unidos, y están cobrándoles la factura en relación con la atención psiquiátrica médico-psicológica, porque no es ahora tan fácil que una persona que con problemas de este tipo tenga acceso a este tipo de servicios y en ese sentido me parece que es absolutamente conveniente tratarle el problema también desde un punto de vista de la salud pública. Claro, y esto lo mencionaba Victoria a propósito de que esto de los tiroteos escandaliza, duele por todo lo que implica, pero también ha habido conductas de policías, de militares, de los excombatientes de Vietnam, de Afganistán, de Irak, que cuando ya regresan a su país, después de todo el trauma que implica una guerra, comienzan a tener comportamientos de esa naturaleza. Entonces, yo ahondaría mucho más, es decir, no solamente es parte de un entorno interno, sino de una política donde la guerra, la confrontación, la construcción de enemigos a los que hay que aniquilar está en el imaginario también colectivo de esa sociedad. Sí, es evidente, o sea, me parece que de alguna manera se había estado abordando, sobre todo particularmente a partir de los problemas que se tuvieron con los retirados de las confrontaciones armadas, de las guerras, que regresaban a su país y que necesitaban esta atención psiquiátrica. Sin embargo, se ha dejado de lado esta atención por parte de la salud pública y en este sentido es lo que le está pasando ahorita, o sea, se está viendo reflejado no solo en términos de los tiroteos, sino en términos de convivencia. No hay una sana convivencia, no existe una sana relación entre las comunidades que conforman los Estados Unidos y es en este sentido a lo que yo me refería, en que no solo es un problema de confrontación interna, sino también de salud pública y que debe ser abordado desde todos los puntos de vista. Y los 231 tiroteos que se han producido en este año nos da cuenta efectivamente de que existe una situación de violencia interna muy grave que tiene que ser atendida. Claro. Y para cerrar esta primera parte, Victoria, si efectivamente ocurre esto, ¿por qué? No sé si alrededor de este tema haya más investigación, pero lo que se prueba, lo que se ve es que en la costa atlántica, en la zona que da hacia el Caribe, para el norte, es donde más se producen estos tiroteos. No ocurre lo mismo en la parte central, en la parte, digamos, en la parte más media del mapa de Estados Unidos, y en cambio hacia la costa pacífica son menores. ¿Qué explicación le damos a eso? Bueno, yo no soy experta en ese tema, pero me parece que tiene que ver mucho con el asunto de la integración de las comunidades de todas las proveniencias para conformar realmente una unidad nacional. Me parece que esto se ha logrado de mayor manera o de mejor manera en toda la parte de la parte de California y todo esto, y en el centro y en el norte, y me parece que toda la parte sur, la parte
por ejemplo, la parte tejana, la parte de la Florida, se han visto menos integrados los grupos de las minorías, entre comillas, que ya ahora ya son en muchos casos mayorías, y resienten con mayor seriedad, con mayor frecuencia y con mayor fuerza todas las acciones que van en contra del ejercicio de sus libres derechos, y es en este sentido que se producen los enfrentamientos. Es decir, no son enfrentamientos gratuitos, son enfrentamientos porque se limitan los derechos, porque se les señala, porque hay discriminación, porque hay toda una serie de acciones en contra de la integración de estas comunidades, y es en ese sentido que me parece que por eso se da con mayor frecuencia en este tipo de comunidades que no han logrado la integración, digamos, con mayor fuerza o con mayor, con mayor integración. Claro que sí. Le entiendo perfectamente, Victoria. Muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para abordar en otra perspectiva lo que implica esto también en la política exterior, en el comportamiento con la migración de parte de las autoridades que piden menos tiroteos pero alimentan de armas a otros países y a otros grupos también. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la experta en asuntos de seguridad desde México, Victoria Unzueta. Victoria, ¿cómo también entender entonces que mientras se pide cierta regulación, cierto control, porque nos dicen prohibición de armamentos, también Estados Unidos en cambio alimenta la guerra en Ucrania con 40.000 millones de dólares y ya se preparan más pedidos para seguir alimentando esa guerra? Esto no habla solamente de un doble rasero, de una doble moral, de un comportamiento extraño, sino que parecería que ese es el gran negocio en realidad de Estados Unidos. Bueno, recordemos que tanto la Segunda Guerra Mundial como las guerras de Corea y la guerra de Vietnam fueron un motor especial para la economía estadounidense que los llevó a tener los niveles de desarrollo industrial que tenemos. El poderío político que tiene el lobby armamentista no es gratuito, es porque efectivamente contribuye de una manera muy importante en la economía, y es por eso que es muy complicado que tengan restricciones, porque su aporte tanto a las campañas políticas, pero en general a la economía es muy importante, y de alguna manera esto reactiva en una situación de crisis todas las cadenas de valor, y esto los lleva a superar esa crisis económica. Ya, entonces, frente a eso, ¿cómo se puede, digamos, regular? ¿De qué manera la humanidad puede poner algún nivel de control, de regulación, de incluso de criterio más humanitario para todos estos temas? Porque parecería que como manda la plata, como manda el negocio, los seres humanos no cuentan. Y ya incluso pasando a lo que ya también hacen algunas producciones cinematográficas, ya que parecerían de ciencia ficción, pero ya no son de tanta ciencia ficción, se genera obviamente una indolencia, una insensibilidad para que se mate, se armen guerras y resuelto el problema de quién decide quién vive y quién no vive. Bueno, el intento más concreto para la resolución pacífica de las controversias es la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo, digamos, internacional fue dirimir las controversias, dirimir los desacuerdos internacionales a partir de la Organización de las Naciones Unidas, y por eso se estableció el Consejo de Seguridad, en donde estaban representadas todas las grandes naciones, bueno, los dos bloques evidentemente en aquel momento, y las grandes naciones, para
establecer mecanismos de diálogo que pudieran resolver los problemas internacionales. Tienes razón en una cosa y a mí me parece que es muy importante. El problema de la normalización de la solución violenta de los conflictos es una situación que tenemos que superar y que tenemos que hacer visible en primer término para poder superarla, porque es muy grave que dentro de nuestros países a nivel interno se esté normalizando la violencia, pero que a nivel internacional esto se lleve a cabo es mucho más grave, porque podemos llegar incluso a un conflicto mucho mayor sin que siquiera haya una preocupación por evitarlo. Y esto me parece que es una cuestión que tenemos que tomar en consideración tanto en el nivel nacional, tanto en el nivel comunitario como en el nivel internacional. Claro, y quiero aprovechar que está con nosotros usted para hablar de algo que es fresco. Una investigación del diario Milenio habla de que en los últimos 3 años y medio 499 personas fueron marcadas por el FBI como terroristas y que han sido detenidas en la frontera mexicana en su intento de ingresar a Estados Unidos. Este calificativo de terroristas a migrantes, con todo lo que puede pasar por ahí, no digo que sean todos buenos, todos malos, no todos sean de origen pobre, puede haber de todo. ¿Qué implica? Es decir, 499 personas calificadas de terroristas, detenidas en esas circunstancias, puede significar una pena perpetua. Sí, bueno, yo quisiera en este momento hablar un poquito más, extenderme para después llegar a tu punto, porque efectivamente el problema de la migración en México es justo que la política norteamericana se ha impuesto sobre la mexicana. Nosotros tenemos una ley de migración absolutamente garantista. Sin embargo, desde el 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a diversas mercancías, si no separaban los flujos migratorios de las caravanas que en ese momento se estaban formando, y la Guardia Nacional entonces tomó la iniciativa de establecer un cerco para evitar que las migraciones que las caravanas siguieran hacia la frontera. Esto ha marcado este sexenio de una manera muy importante. No hemos podido superar en términos de lo que significa el libre tránsito y el derecho a la movilidad y a la migración, lo que ha querido imponernos los Estados Unidos, por un lado, pero por el otro lado, el asunto de las dificultades que significa el quédate en México para de los migrantes, de las personas que recurren al asilo en los Estados Unidos, porque los gobiernos, ni los gobiernos municipales ni los gobiernos estatales tienen las condiciones para generar una sana convivencia, y entonces empiezan los estigmas y empiezan los conflictos y empiezan toda una serie de dificultades que las personas en situación de movilidad forzada no tendrían por qué pasar. Es su derecho ejercer la movilidad. Y ahora sí, aterrizando en tu pregunta, estos 499 personas que han sido detenidas ni siquiera han pasado por un juicio, ni siquiera han pasado por una determinación legal de que lo sean. Está la presunción, y mientras no tengan un juicio o un proceso legal, todo lo que sea puede ser esgrimido o puede ser en su contra, son simples presunciones. Y me parece que la normatividad internacional tendría que protegerlos para evitar que se violentaran los derechos humanos, particularmente el debido proceso, porque en términos de lo que significan los llamados delitos graves o los delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, en los cuales te meten en la cárcel sin tener ninguna prueba y sin tener ningún proceso previo, esto significa una violación patente a tus derechos, y no tienes absolutamente ninguna posibilidad de un acceso a una defensa adecuada. Claro, muy importante esto que acaba de mencionar Victoria, pero también a eso le añadiría, si es que a usted le parece, un elemento de orden muy subjetivo. Se intenta con eso atemorizar, estigmatizar, impedir psicológicamente que la gente se atreva
a cruzar la frontera, o por otro lado, hay otra explicación que podría caber, digo desde la pura especulación también, es llenar las cárceles, porque en Estados Unidos las cárceles son privadas y los dueños, quienes manejan las empresas de las cárceles, se alimentan del presupuesto del Estado mientras más presos tienen. Yo creo que es una combinación de ambas y yo nada más haría la acotación. En México también hay cárceles privadas, Sí, sí, entonces claro. estamos también en esas dificultades. Pero efectivamente a mí me parece que hay una combinación de ambos elementos y me parece particularmente el primero en términos de lo que significa el castigo ejemplar como un método de control social, ¿no? Entonces, me parece que en estas circunstancias es decirles a los migrantes, no vengas, aquí no eres bien recibido, ¿no? Te vamos a meter a la cárcel y no vas a tener derecho a nada. Y por el otro lado, pues es igual que en el caso del armamento, el alimentar a una industria que es también muy fuerte en los Estados Unidos. Ya, y yo quisiera además acotar algo que obviamente desde la reflexión, y para eso estamos aquí, es también la creación, la construcción de un enemigo, de tener la suficiente fortaleza para decir, tenemos enemigos, nos acosan por todo lado, fíjense, intentan entrar más de 500 terroristas, hay ataques a partir del 2001, que fue la famosa ataque a las Torres Gemelas, y desde ahí se ha construido prácticamente, incluso voy a decirlo de estos términos, una cultura de que existen todos los enemigos posibles contra Estados Unidos. Siempre Estados Unidos será la víctima. Bueno, yo creo que esta cultura viene desde antes. Acuérdate que cuando estaban los dos bloques, eran los socialistas malos y los capitalistas buenos. Es decir, Estados Unidos era el adalid de la democracia contra los otros malos que querían derrotarlos. Es decir, no es algo nuevo. Se vio muy reforzado evidentemente en el 2001 pero a partir de la caída del muro se ha tenido que reconstruir este discurso y se han tenido efectivamente que construir nuevos, digamos, enemigos, como tú les llamas, para justificar también las políticas, digamos, que se han venido implementando. La política armamentista no es nueva, la política represiva no es nueva, la política de cerrar las fronteras tampoco es nueva, ¿no? Y me parece que entonces es como el encontrar la justificación para establecer una serie de mecanismos de control social de frente a lo que abiertamente en otras circunstancias o en otros países pudiera verse como una política antidemocrática. Y para finalizar entonces, frente a esto, ¿qué debería plantearse una cumbre de las Américas? Por ejemplo, yo digo, una de las cosas para reunir a tanto mandatario de los 34 países de América podría ser muy significativa si se toma en cuenta estos temas, migración, seguridad, terrorismo, narcotráfico. Si hay temas muy importantes, ¿cree usted que efectivamente cumbres de esta naturaleza u otras que se podrían plantear tendrán en algún momento la preocupación y la ocupación de afrontar estos problemas de manera conjunta? Bueno, yo esperaría que sí. Yo esperaría que estas cumbres sirvieran efectivamente como un espacio de reflexión y de colaboración entre los gobiernos para solucionar todo este tipo de problemas. Es decir, por ejemplo, el armamento en los Estados Unidos no afecta solo a los Estados Unidos, es decir, se refleja internamente en sus matanzas, pero nosotros en México tenemos un problema de 20 millones de armas ilegales que han venido en un 70% de los Estados Unidos y eso es muy preocupante, ¿no? Y tenemos tenemos más de 100,000 muertos en lo que va del sexenio por la violencia de la delincuencia organizada que es alimentada por las armas de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido apenas están haciendo los esfuerzos como para empezar a que los Estados Unidos adviertan que tienen una responsabilidad en el problema. El problema del consumo de drogas es igual, es decir, el campesino
el productor, el agricultor tiene que producirla porque no hay un mercado para otras mercancías o porque son obligados. Y esto es porque hay un mercado en los Estados Unidos de consumo, ¿no? Hay diferentes ejemplos en este sentido y me parece que todo está encaminado a una solución que tiene que englobar a todos. Ahora sí que tiene que ser una solución internacional que establezca una serie de medidas que realmente tiendan hacia la desaparición de las necesidades más apremiantes de la población. Me refiero, no es posible que tengamos a uno de los países más ricos y a los países más pobres dentro de la misma realidad continental. Me parece que es inaceptable que en una realidad latinoamericana haya gente que no tiene para comer en una semana y que haya gente que está mal alimentada en los propios Estados Unidos porque no tiene acceso a buena alimentación y que a la vez tengamos una de las mayores fortunas del mundo en esta propia realidad latinoamericana. Me parece que tiene que haber un mecanismo que establezca unas políticas que tiendan a la disminución de estas grandes desigualdades en nuestro continente. Muy importante lo que acaba de mencionar Victoria. Se nos acabó el tiempo. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Victoria Unzueta a propósito de esta situación lamentable, dolorosa, pero que cada vez se agudiza peor. No es que está mejorando, es al contrario, se agudiza peor, que es el armamentismo interno y hacia afuera de los Estados Unidos, con todo lo que eso implica además para la humanidad en general. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.